lo vamos a hacer, cuando tú me digas, empiezo. ¿Marco ya? Ah, perdón, no sabía. Ahora enseguida hacemos la oración, solo que esta introducción era para que fueran llegando, porque me dijeron que había bastantes problemas para estacionar. Lo vamos a hacer con el método de Lectio Divina. El método de Lectio Divina es muy lindo, porque vamos a empezar ahora en un ratito a leer al profeta Isaías, que nos define qué es la Lectio, que es como agua que cae, que es la palabra de Dios, que se encuentra con mi corazón, que es la tierra, que germina ahí una planta, que es mi vida, y que la planta arroja las semillas, que es lo que yo llevo a los que encuentro por el camino, como mensaje, como forma, como invitación por este encuentro que tengo con esta palabra, que me fecunda, que me germina. ¿Soy clara? En ese aspecto vamos a ver la lección divina. De alguna manera Lucas lo que va a hacer en este tramo y en el que sigue también es sacarnos de la parte intelectual. Al Evangelio le vamos a entrar con el corazón. Mejor, al Evangelio le vamos a poner el corazón, no la cabeza. Por eso es que no lo voy a agarrar de entrada. Hoy probablemente tenga que mencionar la primera parte para que entiendan, pero la semana que viene no tengo la menor idea qué capítulo va a empezar. Ya sé. Quiero decir que no es que vamos a hacer el capítulo 1, 2, 3, 4 como hicimos con Marcos. Vamos a agarrar algo que nos dé sustento. Y vamos a agarrar algo que nos dé sustento en el momento que estamos viviendo. Vamos a aprovechar el tiempo litúrgico. Entonces dentro de 15 días, cuando entremos en la cuaresma, vamos a entrar en la cuaresma de la misericordia, de la mano de Lucas, para descubrir la misericordia de Dios, que en la cuaresma será el punto culminante del sentido de nuestra fe, que es la resurrección. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Yo tengo unas ganas raras. Nos ponemos en presencia del Señor. Invitamos a la Santísima Trinidad a que nos acompañe diciendo junto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos bañes con tu gracia, que nos empapes con tu palabra para que realmente nuestra tierra, nuestro corazón, sea capaz de recibirla. Y que cuando la recibamos, empiece a crecer en nosotros algo nuevo, algo especial, algo que realmente alimente y dé cobijo a todo aquel que todavía no te conoce. Confiamos y creemos en que vamos a emprender un camino hacia vos, de tu mano, descubriendo el amor que nos tenés, la misericordia que sentís por nosotros. Y por eso también te pedimos que empieces a despertarla en nuestra vida, para que los demás, a través de nuestra misericordia, puedan vivir la tuya. Te lo pedimos a vos, que un día decidiste emprender el camino hacia Jerusalén, subirte a una cruz por amor y regalarnos la vida eterna. Vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Y por eso estamos hablando tan así. Exactamente. Dice el profeta Isaías. Después les digo el capítulo, no se preocupen. Atención, sedientos, vengan por agua. También los que no tienen dinero, vengan, compren trigo, coman sin pagar, vino y leche gratis. Empiezo para
para que escuchemos todos. Atención sedientos, vengan por agua. También los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar, vino y leche gratis. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta? Y el salario en lo que no los deja satisfecho. Escúchenme atentos y comerán bien. Se deleitarán con platos sustanciosos. Presten atención y vengan a mí, dice el Señor. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua y la promesa que le aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos caudillo y soberano de las naciones. Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos, y mis planes de sus planes. Como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Ese es el objetivo de estos encuentros. Que esta agua, esta palabra de Dios que baja como un torrente, no nos encuentre ni con impermeables ni con paraguas, sino que nos encuentre dispuestos a empaparnos para poder realmente ser fecundos y germinar lo que trae. Que valga la pena esto. Miren, si algo tienen de valioso estos encuentros es que no me aportan algo que tengo que saber, sino que me aportan una nueva mirada a lo que ya sé y a lo que va a venir, para saber cómo vivir mejor y cada vez más cercano de lo único que vale la pena, que es ser como nuestro Señor, como dice San Pablo. Ya no soy yo, sino que es Él. A eso apuntamos. Y creo que es lo que vale la pena, ¿no? Entonces, con este espíritu vamos a empezar Lucas. Bien, Evangelio según San Lucas. ¿Dónde lo encuentran? Lo que se siente ya de allá. Ah, ok. No te entendí. ¿Dónde lo encontramos? Tercer Evangelio sinóptico. Simplemente para hacer una cosa de recordarles, no voy a entrar a explicarles lo que es un Evangelio, porque lo vimos hace poquito. Los que no lo vieron, no se preocupen, porque lo tienen escrito. Así que, pero simplemente voy a hacer un pequeño resumen. Dos cosas fundamentales que tenemos que entender profundamente. Lo tenemos. No creo que se vea, ni me gasto. El Evangelio no es una biografía de Jesús. No es un libro de historia. No es un libro que me cuente acontecimientos de manera cronológica. El Evangelio es un libro de experiencia de fe para hombres de fe. Porque si no, no es Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buena noticia. La buena noticia que es digna
de ser proclamada, de ser anunciada a los cuatro vientos. Es buena noticia que comienza siendo buena noticia para mí. Por eso es una experiencia de fe para hombres de fe. Porque si no es una buena noticia para mí, ¿cómo lo va a ser para el que está al lado mío y todavía ni siquiera sabe de qué se trata? Entonces, primero tenemos que tener clarísimo esa definición de evangelio. ¿Por qué según San Lucas? Porque el evangelio es de Cristo. Está mal cuando digo evangelio de Lucas. Lucas tendrá su evangelio. Tendrá una buena noticia propia. Pero el evangelio es de Cristo. Porque el que es una buena noticia es el Señor. ¿Qué pasa? Esta buena noticia engendrada en el corazón de Lucas me dio este evangelio, que es un cuento, de alguna manera, una narración de lo que pasaba en la comunidad a la que pertenecía Lucas cuando se encontraban con el Señor, cuando eran perdonados por el Señor, cuando eran sanados por el Señor, cuando eran liberados por el Señor. Esa es la experiencia que acompaña o que está presente en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, como en cualquier otro Evangelio. Es el tercer Evangelio, nosotros tenemos Mateo, Marcos y Lucas. Es el tercer Evangelio de los sinópticos. Recuerden ustedes que la palabra sinopsis significa de una ojeada, como habíamos visto cuando vimos Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que significaba? Que de una ojeada me parece que son todos iguales, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Como no tiene nada que ver la experiencia de cada uno de nosotros que tenemos cuando nos encontramos con Cristo. Por eso nos narran y nos parecen iguales, pero no lo son. Por eso esta belleza de la Iglesia en estos 3 ciclos que nos hacen de nuevo volver a experimentar lo que cada comunidad experimentó cuando nació el Evangelio en medio de ella. Recuerden que el Evangelio no fue escrito antes de que apareciera la comunidad, sino eso sería un libro de recetas de cocina. Pongan 100 gramos de azúcar, mezclenlo con 100 gramos de harina y el resultado es una torta, le falta la manteca. ¿Me entienden? El Evangelio no es una receta, el Evangelio es una invitación a que nos animemos. ¿A qué? A encontrarnos con el Señor. ¿Cómo se animaron ellos? ¿Cómo estaban abiertos ellos? Como esta tierra árida, desierta, sedienta, que lo único que quiere y espera es el agua que le está por caer. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Forma parte del tercer puesto porque el Evangelio de Lucas es el más largo. No solo vamos a encontrar, esperen que lo voy a abrir, porque yo todavía no pasé del Antiguo Testamento, no solo vamos a encontrarlo en los 24 capítulos que resultaron de su Evangelio, sino que si ustedes pasan el Evangelio de Juan, van a encontrar luego que le siguen muchos, que no me acuerdo si eran 28 o 29, enseguida les digo. 28 capítulos más que forman Hechos de los Apóstoles. Cuando Lucas pone por escrito esta experiencia de amor, no separó, vamos a poner el Evangelio y vamos a hacer un libro que se llame Hechos. Eso pasó muchísimos siglos después, cuando se editó el Nuevo Testamento y se vio la necesidad de partirlo. ¿Para qué? Para hacer justamente una de las características de la obra de Lucas que no tiene ningún otro evangelista, para hacer la historia lucana. Es todo lo que vamos a ver hoy. Sí, Ana. ¿Se sabe el orden cronológico? ¿Perdón? Se sabe el orden. Ya vamos enseguida con eso. Ya vamos enseguida con eso.
simplemente les quiero, no te lo contesto ahora para no... ¿Se acuerdan que yo les conté una vez que los evangelios están simbolizados por 4 símbolos? El evangelio de Mateo, el hombre o el ángel. El evangelio de Marcos, recuerden que es el león, el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Lucas es el toro o el buey. Porque empieza ofreciendo sacrificio, Zacarías, adentro del templo, y es ahí donde le anuncia un ángel de que va a concebir un hijo, siendo ya de edad avanzada, que va a ser Juan el Bautista. Entonces es el símbolo del sacrificio. Acuérdense que cuando ustedes quieran saber las figuras que simbolizan los evangelios, lo pueden encontrar. Yo dije, me asusté, digo, terremoto con el ruido. Tranquila, no pasa nada. Yo me quedé así porque dije, o me cayó mal el café. Cuando quieran ver lo de los 4 vivientes, acá les pongo, pueden ir al Apocalipsis 4, que es donde se menciona la visión de Juan viendo a los 4 vivientes frente al trono de Dios, ¿no? Ven que comienza con la ofrenda de Zacarías y también destaca cómo esa ofrenda, que es como empieza el Evangelio, un sacerdote del Antiguo Testamento ofreciendo un toro como sacrificio a Dios, culmina con la ofrenda eterna de Jesús en la cruz. Como el Señor va a ser, Él va a ser víctima, Él va a ser el que se va a inmolar, pero de una vez y para siempre. Mientras que los sacerdotes del templo tenían que entrar todos los días y cada 2 por 3 a ofrecer este sacrificio para el perdón de los pecados, ¿no? Bien. ¿De dónde surge el Evangelio de...? A mí me encanta esto no está acá, esto se los tengo que agregar, porque es tan importante entender esto para poder entender. Cuando ustedes lean el Evangelio, se van a acordar de este primer encuentro acá con nosotros, este primer día. ¿Dónde surge este Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas surge de esta provincia que se llama Acaya, la provincia Acaya de Grecia. En la provincia Acaya surgieron en la antigüedad, mucho antes del siglo I de la era cristiana, las expresiones del pensamiento, de la ciencia de entonces y de lo religioso, de la arquitectura, más imponentes que uno pueda tener memoria. Ahí, por ejemplo, enseñaron Platón y Aristóteles. Ahí estaba la Acrópolis y el Partenón. De ahí surgieron los grandes poetas en Atenas. ¿Por qué? Porque Atenas y Corinto son parte de la provincia de Acaya. Tenía una característica muy especial la gente que vivía allí. Al ser zona de puerto, era gente muy abierta, de espíritu muy universalista. El portuario tiene los ojos mirando hacia afuera. Entonces no le extraña lo distinto, lo diferente. No está acostumbrado al que vive en la mitad de la tierra, que solo se encuentra con los similares, ¿no? Un caso muy similar a lo que vamos a ver en San Pablo, que en Hechos de los Apóstoles lo menciona muchísimo. Estamos como la clase anterior, parecía que venía como lo del jueves de San Pablo, parece, te digo. Claro, porque Lucas tiene ese mismo ambiente, ¿no? Es un ambiente completamente abierto. Miren usted la diferencia de vivir en Jerusalén, completamente mediterránea, a venir a vivir acá. Para que ustedes se den una idea, acá están los istmos, los pasos más pequeñitos por donde atravesaban los barcos de la época de siglos antes de la era cristiana, donde hacían su comercio, y cuando llega un barco no llega solamente con el marinero que va a cargar el trigo, llega con la cultura del marinero.
llega con la palabra, la lengua del marinero, con la creencia del marinero y con las malas costumbres del marinero. Llega con todo. Bueno, ahí es donde se fundó, de donde surge este evangelio. Es muy importante, porque ahí ellos vivieron un esplendor tremendo. Los acayos eran gente muy rica y culturalmente muy avanzada. Se nota en Lucas. Se nota en Lucas. Lucas es un exquisito en la lengua griega. Utiliza más de 400 nombres o palabras relacionadas a la medicina. Por eso es que siempre se ha creído, por más que no está escrito en ningún lado, que Lucas era médico. Porque más de 370 vocablos son relacionados a la ciencia médica. O sea que tenía un nivel y una formación muy especial, que no todos accedían. Otro tema, los acayos gozaban de esa dignidad de ser acayos, porque era forma de tener una prosapia, ¿no? De tener como un antecedente muy importante dentro de lo que era su familia y su sociedad. Pero ¿qué pasaba con la Acaya del siglo I? La Acaya del siglo I estaba exterminada. Los romanos, antes, 50 años antes, aproximadamente un poquito antes, un siglo antes de la era cristiana, habían empezado a dominar esa parte, y con estas ínfulas de toda esta gente acá lo que hicieron fueron aplastarlos, destruirlos dentro de su dignidad, empezar a quitarles sus privilegios y además la fuerza de ser alguien. Todo eso es lo que hizo el Imperio Romano en esta gente. Entonces, ¿qué sentía esta gente de Acaya? Sentía una desesperación tremenda. Para poder vivir en ese Imperio Romano, tenían que yo iba a decir transar, pero transar es algo muy argentino. ¿Cómo sería? Negociar, ¿no? Negociar su vida con los pequeños reyesuelos que ponía Roma, que eran como señores feudales, quienes tenían el poder de decidir sobre la suerte y la vida de cada uno de ellos. Miren ustedes qué golpe, ¿no? De pasar a ser los mejores a pasar a ser prácticamente los últimos. ¿Por qué les cuento esto? Porque la esperanza del pueblo acayo estaba en el alguien que vendría de afuera para cambiar su suerte. Era gente tan desesperada y tan mal llevada, ¿no? Todos los días de su vida por esta circunstancia, que toda su esperanza estaba depositada en alguien que en algún momento iba a venir a cambiar esta situación espantosa en algo mucho mejor. De ahí surge Lucas. De ahí surge el que va a escribir el tercer evangelio con una característica única. Va a ser el que más llama a Jesús el Señor. ¿Y por qué uno ve? Hay una van estacionada en el maroon color. Okay, en el parque. Okay. You need to move it. Sorry, Okay. sorry to interrupt. You need to get at the construction and stuff. Miren, porque me perdí. Una de las características del Evangelio, vamos a ver donde Jesús es llamado el Señor permanentemente. Es el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque a este Señor sí vale la pena darle todo. A este Señor sí que vale la pena servirlo, no como al otro. A este Señor hay que servirlo y brindarle absolutamente la vida entera, porque Él la transforma, le da sentido y me ayuda, ¿saben a qué? A seguir lidiando con el otro. Porque no es que el otro desaparece, empieza a cambiar
la historia de mi existencia porque lo sigo a Él. ¿Entienden? Por eso es el Evangelio de la misericordia y de la ternura. Porque es el Evangelio donde miren qué cosa interesante. Misericordia, un corazón mísero, humilde, para darle todo aquello que el corazón de mi hermano no tiene. Entonces, vamos a entender que el Evangelio de Lucas cuente cosas que ningún otro Evangelio lo narra. Narra el buen samaritano, no está en ningún otro Evangelio. Narra Zaqueo, no está en ningún otro Evangelio. Hay muchas cosas de él, el Padre Bueno, antes llamado el Hijo Pródigo, no está en ningún otro Evangelio. Y si ustedes se van a empezar a entrar en esto que les acabo de contar, ¿dónde está? En el buen samaritano, en este pobre hombre tirado al costado, el Señor le da no solo la sanación, sino la atención. ¿Entienden lo que es la misericordia? A la pecadora que le va a lavar sus pies con el llanto y se los va a secar con sus cabellos, le va a dar el perdón. A todos le va a dar aquello que no tiene. Es algo muy hermoso, muy, muy hermoso de cómo está planteado. El Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan que el Evangelio de Marcos, para aquellos que hace mucho que no lo hicieron y para los que no lo hicieron, se los cuento? El Evangelio de Marcos nos lleva permanentemente al interrogante: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es para mí este Jesús? Y Marcos se preocupa en mostrarnos quién es Jesús a través de las obras que hace Jesús. El Evangelio de Lucas me va a llevar a que descubra este Jesús en la palabra, en lo que Jesús enseña, en lo que Jesús me dice, además del caminar. Es el que camina conmigo señalándome el camino a seguir. Por eso el Evangelio de Lucas, dice el padre Grum en uno de sus libros, es una auténtica teología del camino. Es el Evangelio que me ayuda a ver a Cristo que está conmigo y que camina junto a mí. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Sí. Lucas era griego. Lucas era Cayo. ¿Por qué se sabe esto? Primero, por la forma de escribir y de hablar. Los términos que utiliza eran, por la arqueología, típicos de los que utilizaba la provincia Acaya. Entonces era de esa zona. ¿En qué época se escribió? Alrededor del 80 y el 90. Algunos son muy exactos y dicen el 85. Otros que prefieren la... Uy, estaba apagado. Sí, le estaba por decir antes que no está. Ahora, bien. Ahora sí. Otros que prefieren a mí me encanta el margen, porque uno no puede decir en el 85, ¿viste? En abril del 85, no olvidate, no existía ni abril ni decir el 85. Entre el 80 y el 90, porque Lucas, una de las características que tiene, ya van a ver, que él narra la experiencia de Cristo como un historiador de la época. Entonces, muy pocos hacen lo que hace él, de situarnos en la época. Situarnos en la época de cuando nació Jesús, situarnos en la época de cuando predicaba Juan el Bautista. Entonces nos da una idea de cuándo sucedieron los hechos. Pero son los únicos dos puntos, digamos, cronológicos que pone, como para asegurarnos de que esto fue verdad, ¿eh? A ver, esto no es verso. Esta experiencia es de alguien que se encarnó y nació y caminó, y el otro que predicó él lo anunció. Es esa la intención. Pero lo cuenta a modo de historiador griego. Y él no era discípulo, o sea, ¿cómo llega? ¿Cuál es la experiencia de él con el Señor? Es excelente tu pregunta. Las fuentes que utiliza Lucas son tres. Tres fuentes utiliza para escribir su evangelio. La fuente de Marcos, que hasta ese momento era el único evangelio puesto por escrito.
y que a lo mejor no le llegó por escrito a Lucas, pero sí le llegó por lo que se contaba del Evangelio. Acuérdense que los Evangelios se aprendían de memoria. Como el Evangelio era experiencia, yo cuento, ¿sabes lo que le pasó a Guille? A Guille le pasó esto, no sabes lo cambiada que está. Entonces así se iba transmitiendo la buena noticia, hasta que se plasmó definitivamente y quedó formado el libro, ¿no? Entonces, esa fue la primera fuente, el Evangelio de Marcos. La segunda fuente, el Evangelio Q. El Evangelio Q, ustedes me dirán, uy, ese no está en mi Biblia, no está en ninguna, no se preocupen. Es un evangelio que desde principios del siglo XX, los estudiosos de Biblia dicen que existió una fuente paralela a la de Marcos, porque tanto Mateo como Lucas mencionan cosas que no las menciona Marcos. Entonces, evidentemente, las sacaron de algún otro lado. La letra Q, recuerden que es de Quelle, que significa fuente. Y la fuente no es demasiado anterior a Marcos ni a Lucas. Es aproximadamente de principios del 80. O sea que es una fuente más o menos contemporánea, como la que tuviera Marcos, ¿no? Eso es muy importante también. ¿Y cuál es la tercera fuente? Esto que les conté hace un rato. La comunidad de Acaya. Lo que vivían ellos. En la situación en que vivían y cómo recibieron el mensaje. ¿Quién se lo llevó? Hay una suposición muy fuerte de que fuera una comunidad fundada por Pablo. Una comunidad paulina. Dicen otros, Pablo o algún otro misionero de las primitivas comunidades cristianas, que miren lo que había en el siglo I, ¿no? Todas estas eran comunidades cristianas. El Evangelio empezó a sorprender a más de una localidad, a darle sentido a la vida de más. Y fíjense que Lucas era pagano, convertido primero al judaísmo. ¿Por qué sabemos esto? Porque ya van a ver que les puse en el PowerPoint, que es un poco más técnico que lo que estamos viendo en el encuentro, pero que les va a servir para leer. Es un exquisito heleno, un exquisito griego, escribiendo en griego, y es un rotundo judío citando el Antiguo Testamento. ¿De qué nos va a hablar Lucas? Lucas va a dejar en claro, y especialmente a los paganos, miren que Jesús no es ningún hijo de Zeus, ¿eh? No vino del cielo por expresión así inmediata, no es algo que surgió porque sí, es el cumplimiento de una promesa, es el cumplimiento de una promesa dada por Dios a un pueblo determinado. Este Jesús es la encarnación de la palabra pronunciada por el Padre desde todos los tiempos a todos los hombres. Eso es lo que le va a decir Lucas. De hecho, es el más semita de todos, porque no menciona, como dijo Isaías, como dijo Jeremías, como dijo Amós, como dijo Miqueas, como dijo, pero lo dice todo. Sabemos quiénes son los que están hablando a través de él. Por eso podemos pensar de que es un prosélito, un converso, un judío converso, y además, obviamente, cristiano, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro la época? ¿Alguna pregunta? Sí, cómo no. Yo leí que Lucas conoció a María y que de ahí tuvo muchas fuentes. Él escribió, pues escribe mucho sobre la vida del pequeño de Jesús. Sí. Exactamente. Ahora cuando les vaya contando las historias de cómo está separado el Evangelio, recordame tu nombre. Lo que Rubén nos decía de que Lucas conoció a María, se supone, porque es el que más la menciona. Lucas tiene muchos personajes que menciona como emblemáticos. Menciona a Zacarías, menciona a Isabel, menciona a María. Y menciona a uno por sobre todas las cosas, que es como arranca. Te lo escribo a ti, querido Teófilo. Lucas es tan griego
que me escribe este texto con una dedicación, con un prólogo. Y bueno, podría existir algún Teófilo, pero dicen los que saben que Teófilo, ¿saben lo que significa? Amigo de Dios. Te lo escribo a vos, que sos el amigo de Dios. Si no sos el amigo de Dios, ni te gastes en leerlo, ¿eh? Porque no vas a entender nada. Te va a resonar como un cuento precioso, pero sabé que para empezar a disfrutar el evangelio de la ternura, tenés que conocer a quien la genera. Marcos es primero, el que se escribe primero. Mateo y Lucas le siguen. Pero en ese orden. Sí, más o menos contemporáneos. Uno en Palestina o en algún lugar de Oriente, el otro en la calle, en Grecia. Libro distinto. Y cuando llegue te lo contesto, ¿viste? Le preguntaré eso. Por ahora tenemos así que son las cosas. Acá, en el libro lo tenemos en otro orden, no tiene importancia. No, claro que no. Acá la experiencia del Señor se vive. A ver, en algún lado lo tienen que poner, Ani. O sea que primero, segundo, tercero, en algún lugar lo tienen que poner. Y creo yo que esa... No, para nada. No es cronológico para nada. Así que bueno, miren ustedes, si ustedes abren Lucas un minutito para contarles un poco cómo está armada la cuestión. Como bien decía Rubén, Lucas tiene una estructura un poquito especial. Arranca del capítulo 1 al capítulo 3 inclusive, es como un gran prólogo, una gran introducción, en donde, como ningún otro, nos va a hablar de dos infancias paralelas, de la infancia de Juan el Bautista y de la infancia de Jesús. Es el que más ahonda en detalles acerca de la vida de Jesús de niño. Es el que más pone en relación a la vida de Jesús a su madre, María. Y vamos a ver de que Lucas es uno de los que más va a hablar de las mujeres. Y no es lógico, claro que es lógico. Si él no es judío, él es pagano. Y los paganos, los griegos, tenían en un concepto de igualdad la mujer con el hombre. Entonces era lo mismo discípulos que discípulos. En cambio para los judíos no. Por eso vemos que es el evangelio donde más lugar tiene la mujer misionera. La pone en el mismo plano. Y habla muchísimo de la mujer dentro de su evangelio. Y como la mujer va a poner emblemáticamente a María. María va a ser un ejemplo. ¿Saben por qué? Porque hay dos cosas esenciales, dicen los que saben. A Lucas, al evangelio de Lucas, se entra por dos caminos que no pueden faltar en nuestra vida. Uno es el camino de la humildad. Y otro es la opción preferencial por los pobres. Lucas es el evangelio de los pobres, pero no de los pobres de espíritu, de los pobres. De hecho, la bienaventuranza de Lucas va a ser distinta a la de Mateo. Mateo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Anawin en hebreo. Lucas nos va a decir, bienaventurados los pobres. ¿Y por qué? Porque es muy interesante, por eso elige las dos figuras, ¿no? O sea, vendrían a ser las dos figuras. Una está representada por María, primero la de amigo de Jesús, la de amigo de Dios en Teófilo, y segundo la de la Virgen. ¿Qué dice en el Magnificat? Porque el Señor me dio mi pequeñez. Se sabe pequeña, ¿no? Hizo obras grandes en mí. Su nombre es santo. Y después dice, despliega a los poderosos, destrona a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Y por qué es el evangelio de la humildad y de la pobreza? Porque nos enseña a entender qué es la verdadera humildad y la verdadera pobreza. ¿Saben lo que significa la humildad? Esta cosa de que uno tiene un concepto tan erróneo, tan equivocado. Uno dice, yo no soy nada, yo no.
¿Vieron? Cuando uno piensa en la humildad, ¿qué piensa? Para ustedes, ¿qué es ser humilde? Ser pequeño. Simple. Sincero. Saber que uno mete la pata cada rato. Reconocer errores. Bueno, no está lejos del espíritu lucano. Reconocer los límites propios. Ser servidor, no creerse mejor que nadie. Perfecto, bueno, no es tan lejos de Lucas. Porque Lucas lo que nos quiere ayudar a cambiar es esa cosa de que, bueno, yo lo que pasa es que no soy nada, no valgo nada, ¿no? Ese concepto de humildad, que más de humildad, es completamente falso. Primero y principal, ¿cómo que no vales nada? ¡Sos hijo de Dios! Tenés una dignidad por sobre todo las dignidades dadas. Claro que valés, y valés tanto que en la parábola de los talentos, como nunca, Lucas te hace ver cuál es el talento que está en el corazón para que lo pongas al servicio. ¿Cómo que no vale? Miren a Saqueo lo que le hace. Le hace realmente encontrar el valor. Eso por un lado, la humildad. Y esta opción, vamos a ver que Lucas es el desposeído, el que llama a desposeernos, el que llama a que elijamos la pobreza. ¿Por qué? Porque la humildad en Lucas, alguien lo dijo recién, está en ser humus, hacer humus, tener los pies sobre la tierra, conocerme, verme, saberme lo que soy, ni agregar un poco más, ni agregar un poco menos, bastarme y amarme, aceptarme en lo que soy, y a su vez, de esa manera empezar a aceptar al otro en lo que es, en cómo vive, porque él también tiene un ser especial, único e irrepetible. Entonces, ¿por qué incita a Lucas a la pobreza absoluta como no lo hacen los demás evangelios? Porque dice, aquel que es pobre sabe que el valor de su vida no le viene de afuera, sino que le viene de adentro. Entonces no necesita absolutamente nada especial para sentirse rico y valioso, sino simplemente actualizar todo aquello que Dios le dio en su corazón. Por eso le da tanta importancia, y Lucas va a ser uno de los que más luche en el Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia sea una iglesia pobre y esté muy atenta a lo que le pasan a los que no tienen las necesidades básicas. En uno de los primeros capítulos dice, en aquel entonces nadie pasaba hambre dentro de la iglesia de Cristo, porque los que más tenían ayudaban a los que menos poseían. Entonces, es el evangelio de los pobres. Por eso el evangelio de la misericordia, ¿no? Acuérdense, misericordia, darle lo que no tiene. Darle lo que no tiene. Y es espectacular, porque cuando yo vivo el humus, me empiezo a dar cuenta lo que yo no tengo y lo que no tiene mi hermano. Y por eso trastoca Lucas la lástima en misericordia. ¿Y dónde lo demuestra? En el buen samaritano. En el buen samaritano la lástima hubiese sido, pobre hombre, mirá lo que le pasó. Por la misericordia de darse cuenta de que él puede solucionar el problema de ese pobre hombre. Y nos invita a que todos pasemos de la lástima a la misericordia. Nos indica, ojo muchachos, presten atención, no sientan lástima, sean misericordiosos. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo los preparo las charlas, ¿no? Preparo los encuentros, y digo, ay Señor, qué verdad. Porque cuántas veces uno dice, pobre, mira lo que están pasando. Y acto seguido viene la pregunta del millón, ¿y yo qué hago por ello? Ahí se trastoca el que los veo, el que me genera una cosa de movimiento interior,
pero también un movimiento real y concreto para tratar de solucionarle el problema, como sea. Ese es el Evangelio de Lucas. Es una cosa que es genial, que quieren que les diga, a mí me encanta. Antes de ir a la primera parte que les quiero mostrar, les quiero contar, quiero ver si puedo escribir esto, acá hay un pedacito blanco, acá encontré. Lucas parte la historia, esto es muy propio de él, único de él, otro no lo tiene, en 3 etapas. Y tercera. La etapa del centro para un judío, acuérdense que es converso, es la más importante. Todo lo que los evangelios ponen en el medio es lo más importante, no es lo del primero. Lo más importante viene sustancioso, está en el medio. La primera parte de la historia de Lucas es Israel. Del capítulo 1 al capítulo 3 aproximadamente, o el capítulo, ahí anda la historia de Israel. La segunda parte, que es todo el resto del Evangelio, del capítulo 4 al capítulo 24, o sea, todo el Evangelio, es Jesús. Y el tercero es completamente Hechos en la iglesia. Son los 3 tiempos de la historia lucana, así se denomina, por eso él trabaja como un historiador. Israel es muy importante, y por eso, porque Israel simboliza el Antiguo Testamento que culmina con Juan el Bautista. Juan es el último, es la última expresión del Antiguo Testamento. Acá están las promesas, como sabemos, ¿no? Vimos Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Los que vinieron? ¿Se acuerdan? Las promesas, ¿no? Todo lo prometido, la preparación. Acá está Jesús, que es el cumplimiento. El cumplimiento. Y la preparación. El cumplimiento y la preparación para la iglesia. Y la iglesia es hasta el final de los tiempos. O sea, es una iglesia que de alguna manera me vuelve a llevar, a preparar para este Jesús que algún día volverá al final de los tiempos en la parucía. Este es un poco el esquema de la historia lucana. Tiene esto que no lo tiene ningún otro evangelio. Ningún otro evangelio. Por eso es algo muy propio de Lucas. Todo esto está en el PowerPoint, No, lo van a poder leer. Igualmente voy a agregar, ahora les cuento esto. Vamos aquí. Me gustaría que hablan a Lucas un minutito. En el capítulo 1, para que vean cómo escribe diferente al resto de lo que veníamos viendo. Es muy gracioso cómo empieza. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirle todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. ¡Qué lindo! Porque yo saco a Teófilo y le pongo mi nombre. ¿No? Es
eso nos invita. Acércate, Teófilo, y pone tu nombre. Me dice, también yo he pensado, ilustre Patricia, escribirle todo por orden exactamente comenzando desde el principio, así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. ¡Qué bárbaro! Porque poder comprender las enseñanzas a partir de un encuentro. Si no hay encuentro, la enseñanza queda en la azotea, chicas. Acá. Acá. Entonces tengo que meterme en esta experiencia que vive Lucas para que yo, que soy Teófilo, pueda realmente comprender. Prender con el Señor lo que Él quiere que yo viva, más que lo que Él quiere que yo sepa. ¿Soy clara? Tiende a que lo viva, no a que lo sepa. Tiende a que lo viva. Fíjense qué cosa más hermosa, no sé qué elegirles, miren, porque es todo tan lindo. Qué cosa más hermosa. El capítulo 1, en el versículo 68. Cómo hace un resumen Lucas en el famoso Benedictus, un detallito que les cuento, que a mí me encanta contarlo cada vez que explico Lucas. La iglesia tiene lo que se llama la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración universal. Toda la iglesia en el mundo entero, laudes, vísperas y completas, reza lo mismo todos los días. Todos estamos unidos en la oración. Es la oración por excelencia junto con la misa, ¿no?, que nos regala nuestra querida Madre Iglesia. Las tres oraciones principales, el laudes, la víspera y la completas, tienen lo que se denominan cánticos evangélicos. Los tres cánticos evangélicos están tomados del Evangelio de Lucas. Este que vamos a ver ahora es el Benedictus, que se hace a la mañana, en las horas bien tempranas. Toda la iglesia lo hace y dice: bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Qué importante, la base del Evangelio de Lucas, el rescate de Dios al pueblo que lo necesita, la base de la misericordia. Él nos va a presentar un Dios presente desde todos los tiempos, atento a lo que el pueblo necesita y haciendo que el pueblo salga del problema, de la opresión, del dolor. Ese es el punto ya que nos presenta su Evangelio, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. O sea, este Salvador no baja del cielo, no baja por creación espontánea, por un capricho de Zeus. Acuérdense que el Evangelio de Lucas iba destinado a una comunidad que tenía su base pagana y que creía en esas cosas, ¿no? Nos ha dado un poderoso... A ver, ¿qué poderoso? ¿A quién nos ha dado? ¿Qué dice? Un poderoso Salvador. No viene un juez, no viene un rector, viene un Salvador. ¿Entienden todas las características de la misericordia, no? En la casa de David, su siervo, ¿no? Viene de una casa, viene de una descendencia, viene de una dinastía. Como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. O sea, es el cumplimiento. Este Salvador es un cumplimiento. ¿Y un cumplimiento de qué? De la palabra dada por Dios, un Dios misericordioso.
que cuida a sus pueblos de todos los tiempos. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros enemigos. ¿Y de quién? Y del poder de cuantos nos odian. A ver, ubiquémonos en cuando surgió el Evangelio, la provincia de Acaya, los señores feudales. ¿Entienden cómo toma? Para salvarnos, para rescatarnos. Hoy podemos pensar, ¿quiénes son mi enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Ojo, que mis enemigos no están afuera. Mis enemigos son el orgullo, la soberbia, el ego, la inseguridad, el temor. Y me rescata de eso. Manifestando su bondad, no su requisito, su poder, su bondad a nuestros padres y recordando su alianza sagrada. ¿Cuál es su alianza sagrada? Deuteronomio 7, no te elegí porque fueras el mejor, te elegí porque me enamoré de vos. Ahí está basada la alianza sagrada de Dios. No está basada en ninguna otra cosa, el amor, ahí en la elección. Lo que juró a nuestro padre Abraham, que nos concedería liberados del poder del enemigo, salvador, sanador, reparador. Y ahora libertador, me libera de este poder enemigo. Para que lo sirvamos como, miren lo que dice, que lo sirvamos como, ¿qué dice? Lo que sigue. Sin temor. Sin temor. A Dios se le sirve sin temor, porque se sabe que es amor. En su presencia, con santidad y justicia, toda la vida. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor, preparando el camino, anunciando a su pueblo, ¿qué cosa? La salvación. La salvación, no el juicio. Por el perdón de los pecados. ¿No? Todos los ingredientes de la misericordia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amanecer que ilumina a los que habitan en tinieblas. Acá está la misericordia, nos da la luz cuando vivimos en la tiniebla. Y en sombra de muerte, que endereza nuestros pasos por un camino de Shalom, que no es una paz común. No es una paz común. La Shalom es la paz que viene de Dios. No es la paz como ausencia de guerra, sino la paz en medio de la guerra. ¿Soy clara? Miren el Benedictus, cómo ya nos pone ante qué evangelio estamos. ¿Ante qué evangelio estamos nosotros? Otro de los cánticos bellísimos que vamos a encontrar es la bendición de Simeón. ¿Se acuerdan? En el domingo de presentación del Señor en el templo encontramos a Ana, la profetisa, la viejita, la sabia, que sabe ver en Cristo al profeta anunciado, al Mesías, perdón, anunciado por los profetas. Y Simeón, que era un hombre honrado y piadoso y que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Decía en el capítulo 2, versículo 29. Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto la salvación, tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos. Y miren lo que nos va a presentar.
luz para iluminar a los paganos. Ah, pero ¿cómo? No era solo a los judíos, a los paganos. Y gloria de tu pueblo Israel. O sea que es un Dios que salva, libera, repara, escucha, ilumina, endereza, camina, acompaña. A algunos, no, a todos. Es un Dios universal. Nos lo presenta desde el principio, ¿no? Como tal. Y el último, que se reza a la tarde,